Recordándoles el título de la lección para esta semana, el ministerio de Pedro. Hoy nos vamos a enfocar en el don del Espíritu. Vamos a leer una vez más nuestro texto clave como todos los días. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Una vez más recordándole que esto lo encontramos en Hechos 10, 34 y 35. Hechos 10, 44 al 48 revela un momento crítico en la historia de la iglesia primitiva. Incircuncisos. A diferencia de los creyentes helenísticos, los apóstoles y otros creyentes de Judea no estaban preparados para recibir a los gentiles en la iglesia. Puesto que Jesús era el Mesías de Israel, pensaban que debían compartir el evangelio solamente con judíos, de cerca y de lejos. Los gentiles primero tendrían que convertirse al judaísmo y luego ser aceptados en la comunidad de la fe. En otras palabras, antes de que los gentiles pudieran convertirse en cristianos, primero tenían que hacerse judíos. Ese era el pensamiento que debían cambiar estos primeros creyentes judíos. El don de lenguas que recibieron Cornelio y su familia fue añadido como una señal clara y observable de aquel concepto que era erróneo, que Dios no tiene favoritos y que en el término de salvación, tanto judíos como gentiles están en pie de igualdad ante Él. Te voy a compartir lo que dice Hechos 11, 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vino un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajó del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El antiguo perjuicio judaico sobre los gentiles, queridos amigos, llevó a los creyentes de Jerusalén a criticar a Pedro por haber comido con gente incircuncisa. Parece que les preocupaban más los escrúpulos ceremoniales judíos que la salvación misma, y que la salvación de Cornelio y de su familia. Tal vez temían que si la iglesia acababa con esas prácticas, eso representará una negación de fe de Israel.
perderían el favor de Dios y se someterían a las mismas acusaciones de los judíos que habían llevado a la muerte de Esteban. Había llegado el tiempo en que la Iglesia de Cristo debía emprender una fase enteramente nueva de su obra. Debía abrirse la puerta que muchos de los judíos conversos habían cerrado a los gentiles, y entre estos, los que aceptarán el Evangelio habían de ser considerados iguales a los discípulos judíos, sin necesidad de observar el rito de la circuncisión. Al igual que en el Pentecostés, aquí también hablaban en idiomas previamente desconocidos para ellos, no en lenguas exaltadas o celestiales. Lo único que difería era el propósito, mientras que para los apóstoles el don apuntaba a la misión mundial y llevar el Evangelio a toda tribu, nación y lengua, llevar el mensaje de la Iglesia. Para Cornelio funcionó como una confirmación de que la gracia de Dios obraba incluso entre los gentiles. Si tú te das cuenta, querido hermano, Pedro no quería ir a casa de Cornelio, pero pasa cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando nosotros oramos como lo hizo Pedro. Pedro era un hombre consagrado, tenía dificultades de diferenciar gentiles, porque la tradición lo decía así. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la tradición, o porque no me puedo acercar a ellos, no me puedo sentar con ellos a comer, ellos son pecadores, muchas veces no nos damos cuenta, pero muchas veces actuamos nosotros de esa manera. No convivimos con los pecadores, y muchas veces convivimos con ellos, pero también nos acostumbramos como ellos. Era una tradición judaica que Pedro decía, no, yo no hago eso, hasta que tuvo que venir una visión sobre él, y le mostró que los gentiles también merecen la salvación. Hasta hoy día, por eso nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio. Nosotros no somos judíos, pero somos judíos espirituales, porque nosotros creemos que Jesús vino a morir por ti y por mí. Pero había algo interesante, Pedro no quería ir, pero cuando recibió la visión, Pedro comenzó a marcharse a ir en casa de Cornelio. Pero estando ahí, como lo leí en la historia de Hechos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo comenzó a obrar. Y muchas veces nosotros pensamos, cuando hablamos a los gentiles, que muchas veces decimos, ¿qué le voy a decir? No tengo palabras como hablar con este hombre que tal vez causa miedo, o tal vez es importante como Cornelio, un centurión, algo importante, un soldado. Y muchas veces no tenemos palabra. Lo que debemos de recordar es esta misma historia de Pedro y Cornelio, que el que obró poderosamente es el Espíritu Santo. Es el don del Espíritu que impulsó a Pedro a darle palabra, y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos en ese momento y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos usar, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre de una manera en nuestras vidas, el Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotros. Así que no te preocupes si tú no quieres hablarle a una persona que quizás es muy difícil, quizás tú dices, ¿cómo me va a entender? Arrodíllate, porque el Espíritu Santo te dará palabras en tus labios y tocará el corazón de esa persona, el Espíritu Santo. Ese es el don maravilloso del Espíritu Santo. Y tú, querido amigo que escuchas este audio, quizás tú dices, me siento pecador, estoy lejos de Dios. Pues déjame decirte que ese es el don del Espíritu Santo que está obrando en tu corazón. De ti depende si tú le vas a hacer caso. Si tú oyes esa voz, no es tu conciencia, es el Espíritu Santo que te está diciendo ven. Es el Espíritu de Dios que te está llamando. No esperes, regresa a los brazos de Jesús. Una vez más los saludó René López. Que Dios los bendiga, los espero al próximo repaso de la lección.